¿Crees que Instagram se impondrá a Facebook en los próximos años? Yo creo que va a ser así, puesto que nada es para siempre y al final los usuarios vamos evolucionando y vamos migrando de plataformas, ¿no? Con esto no quiero decir que Facebook vaya a desaparecer de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero sí que va a ir descendiendo en volumen de usuarios y actividad de uso, mientras en contrapartida Instagram irá ganando. Pero al final, todo queda en casa, no olvidemos que son la misma empresa. En el vídeo de hoy quiero contarte las 5 razones por las que Instagram se impondrá a Facebook. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Las últimas estadísticas lo demuestran. Facebook está bajando el nivel de uso mientras Instagram está creciendo en los últimos años. Las principales razones por las que Instagram se va a imponer sobre Facebook en los próximos años son: 1. Instagram está totalmente centrada en dispositivos móviles. Como sabes, Instagram nació como una aplicación móvil, mientras que Facebook fue migrando hacia una aplicación móvil y con el creciente uso de estos dispositivos irán ganando terreno aquellas plataformas digitales cuya usabilidad y funcionamiento esté centrada en los smartphones. 2. Instagram se está convirtiendo en una plataforma de e-commerce. Podemos ir viendo cómo en los últimos meses Instagram está enfocando gran parte de sus actualizaciones hacia la integración del comercio electrónico dentro de su plataforma mediante la puesta en marcha de servicios como Instagram Shopping y la futura integración de pagos nativos para que el usuario pueda directamente comprar un producto o servicio sin salir de Instagram. 3. Los Stories están más pensados para Instagram que para Facebook. Los Stories se implementaron primero en Instagram, ¿no? Siguiendo el uso que hacía Snapchat de ellos, pero posteriormente luego los implementaron en Facebook, donde tienen cierto impacto, pero ni mucho menos como el que tiene Instagram. 4. Instagram es el preferido de los más jóvenes y está siendo adoptado por los no tan jóvenes. No cabe duda que Facebook es una red social, digamos, vieja en el contexto de las redes sociales, donde su población activa mayoritariamente está por encima de los 34 años y los más jóvenes directamente la están dejando de usar o no la usan cambiándola por Instagram. En el sector más adulto está sucediendo lo mismo, están dejando de usar con tanta frecuencia Facebook para cada vez pasar más tiempo dentro de Instagram. 5. Instagram es mucho más simple. Coge 2 teléfonos móviles y ábrete en uno Facebook y en otro Instagram. ¿Cuál es más simple? Está claro que Instagram. Y los usuarios cada vez preferimos más la simpleza en las aplicaciones y que vayan enfocadas a algo muy concreto en lugar de intentar abarcar muchas cosas, ¿no? Piensa si no en otras aplicaciones como puede ser WhatsApp, que es extremadamente simple y cumple muy bien su misión. Obviamente todo esto es hablar por hablar, pero si nos fijamos en estos indicadores, la probabilidad de que suceda todo esto que estoy comentando es muy elevada. Por lo tanto, desde el punto de vista de negocio, no te digo que abandones Facebook, no lo dejes de usar, pero sí, vete preparándote para esta transición que está viniendo para que tu empresa pueda sacar el máximo partido a Instagram, puesto que, como ya sabes, esto lleva tiempo, por lo que tienes que empezar a trabajar hoy para tener resultados en los próximos años. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram si estás de acuerdo conmigo en que Instagram superará a Facebook en unos años. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. El objetivo para mí de esta presentación es poner un poco de manifiesto la importancia de que si queremos mejorar los resultados a la hora de vender, tenemos que trabajar todavía mucho más integrados en marketing y ventas, ¿no? Y quiero poneros varios ejemplos o varias visiones que he tenido a lo largo de estos años y donde normalmente uno de los grandes problemas es que ventas está haciendo muy bien su trabajo, marketing también, pero no se consigue mejorar porque hay ciertas limitaciones en esta integración, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría hablar es del término Smarketing, ¿no? Que es un poco el término que este término lo creó la empresa HubSpot, con la cual estáis trabajando, ¿no? Pero a mí me gusta porque básicamente lo definen como el alineamiento estratégico entre marketing y ventas, cuyo objetivo es maximizar impactos cualitativo y cuantitativo de las acciones que se hacen a clientes potenciales
y que obviamente tendrá un impacto en las ventas y en el crecimiento de este negocio, ¿no? Por lo general, marketing y ventas son departamentos separados, pero a mí me gusta verlo como un departamento, si no único, pero sí que trabaje unificado, es decir, que trabaje como un departamento único, porque realmente si tuviésemos que valorar de qué depende al final el éxito de una venta, depende del sumatorio de los dos departamentos. Es decir, si en cualquiera de estos dos departamentos hay un trabajo que se hace mal, afecta al otro y no se obtienen todos estos buenos resultados que querríamos, ¿no? Entonces es muy importante esta unión sobre la que voy a insistir a lo largo de esta presentación, ¿no? Pensad que al final se está derivando mucho tráfico a la página web que viene por muchos canales. Ya puede ser publicidad online o offline, me da lo mismo, es decir, porque en un evento que habéis hecho alguien coge su celular, busca en Google, entra y a través de ahí solicita una cotización para un seguro, ¿no? Pero nuestro objetivo ideal debería ser, que es ideal porque nunca va a ser real, que el 100% de esos visitantes anónimos que entran por nuestra web se conviertan en ese primer lead para luego poderle hacer una venta, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que ese mayor porcentaje convierta, ¿no? Obviamente no se consigue vendiendo en una primera fase, es decir, lo que tenemos que crear es el contexto adecuado, ¿no? ¿Cómo usamos esos datos y ese contexto, cómo lo creamos para conseguir una experiencia tan buena en el usuario que al final nos lleve a lo que llamamos un marketing de relevancia, es decir, que el usuario sienta un total compromiso, confianza y se ponga predispuesto a la venta, ¿no? Porque es muy importante, al final, como bien sabéis, la venta no solo depende de vosotros, sino depende de la predisposición para alinear marketing, influencia y ventas, ¿no? Y porque ahora que está tan de moda o cada vez se habla más, que sabéis de todo el tema de influencers o influencia, ¿no? Pero realmente no es nada nuevo y a mí me gusta verlo desde otro punto de vista al que comúnmente se está tratando, ¿no? Fijaos que la influencia no es sobre influencers, por mucho que se quiera ver de las figuras de influencers. Intentemos entender el trasfondo de cómo funciona esto para ver cómo nosotros podemos influir, porque al final desde el departamento de ventas lo que estamos buscando es influir en ese usuario para que nos diga sí a esa venta. Por lo tanto, en ese mismo momento en el que estáis hablando con ese posible cliente a través del teléfono, a través del web chat, en ese momento vosotros os convertís en esa figura que a mí me gusta llamar influencer, ¿no? Porque quiero conceptualizar que influencer no es solo el que tiene 2 millones de seguidores en su Instagram, ¿no? Por lo tanto, la influencia no es sobre influencers, la influencia es sobre generar conexiones, ¿bien? Pero ¿cómo generamos esas conexiones? Esas conexiones vienen de las experiencias. Esas experiencias que además suelen ser experiencias humanas, es decir, a base de las emociones. Por lo que en este punto, fijaos, empiezo todo el embudo de venta de un cliente entra por algún tipo de acción de marketing que ha generado esa primera conexión, esa primera emoción, experiencia, y luego pasa a ventas, por lo cual debemos mantener esa buena experiencia o esa buena emoción, ¿no? Esa influencia que estamos generando. Las emociones vienen del entretenimiento, no perdamos de vista entretenimiento e información, por eso se está cada vez trabajando más fuerte en contenidos, como podéis ver en la parte del blog, ¿no? Actualmente, también por contextualizarlo, estamos trabajando en un embudo de ventas de email marketing, en la parte de inbound, ¿no? Y muchas veces, hablando con lo que os comentaba antes de vender al usuario, no, pensad cuántas veces os llegan emails que os venden directamente y cuántas veces compráis esos emails. Probablemente muy pocas veces, ¿no? Por lo que toda esta parte debemos jugarlo como una oportunidad de darle al usuario una serie de contenidos, en formato puzzle, me gusta llamar, que le genera algún tipo de valor, de conocimiento, de aprendizaje para su familia, ¿no? Fijaos que una típica secuencia podría ser esta que os detallo aquí, de vamos a ayudarle a detectar sus problemas. Imaginaos un usuario que tiene un problema de piel y está buscando información sobre, oye, cómo cuidar mejor su piel, ¿vale? Le estamos ayudando a detectar ese problema. A continuación le educamos en cómo cuidar mejor su piel, entender cómo puede solucionarlo, y en ese momento es cuando el usuario está preparado para la venta. Ahí es cuando le introducimos ese producto o servicio que le va a ayudar a implementar esas soluciones que le hemos contado anteriormente, ¿no? Puedo decir que por mi experiencia, cuando se trabaja con este tipo de formato en ventas, de guiones, más la experiencia de la persona de ventas, aumentan drásticamente las conversiones a ventas porque consigues targetizar, o mejor dicho, personalizar mejor
lo que el usuario buscaba y se siente escuchado, se siente querido y se siente apreciado. A mí la diferencia entre lo bueno y lo excelente está en los pequeños detalles. Y estos son los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles son los que pueden hacer clic y de repente disparar lo que estáis vendiendo hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Por lo que insisto en poner mucho detalle o mucho cuidado en todas estas pequeñas cosas, ¿no? Cuanto mejores seamos capaces de identificar a ese usuario en cada fase, en ese momento que estamos hablando con él o contactando con él, sus puntos y sus necesidades, este ratio de conversión que aquí estáis viendo que es a lead, pues ahora me lo llevo a la parte de conversión a si quiero a ventas, irá aumentando progresivamente. Está más que demostrado. Y ahí es donde debemos trabajar en toda esa parte, ¿no? Es una situación y fue un análisis real. Fijaos que esto que os estoy mostrando es con un proceso de inbound y son los leads a lo largo del tiempo. Cada color representa un canal diferente, ¿vale? Ahora mismo el canal nos va a dar absolutamente igual. Pero, como podéis ver, pues el crecimiento pues ha sido bueno, ¿no? En poco tiempo los leads están creciendo. Y esto se puede considerar satisfactorio visto desde este punto de vista, pero realmente no lo es. Y os voy a mostrar el porqué. Fijaos ahora lo que añado aquí. Este ratio, esta línea negra que estáis viendo, es el ratio de conversión a cliente. Fijaos lo que sucedió. Según se iba creciendo en volumen de leads, iba decrementando el ratio de conversión a cliente, lo cual es un error. Suele pasar eso, no tiene por qué, pero no a este nivel tan elevado, ¿no? Entonces, claro, el problema aquí es que cuando tenemos un rápido crecimiento con una implantación, llamémoslo de alguna manera, de viejos procesos o procesos no adaptados a esta nueva realidad, nos produce dos cosas: pérdida de oportunidad, pérdida de clientes, mejor tres, y filtraciones en el embudo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale estar atendiendo a 4.000 leads si al final nuestro ratio de conversión ha bajado? Es que este punto entramos en una fase que no es productiva. A lo mejor la fase productiva es esta. Y hay que empezar a partir de aquí a replantearse cosas, ¿no? Insisto, esto es un escenario real, pero de otra empresa, ¿no? Aquí incluso llegamos a analizar el ratio de ventas, cómo cayó por cada uno de los canales, en este caso canales digitales y el directo, que era un canal no digital, y donde veis que hay unos canales más acusados que otros. ¿Cuál ha sido la razón? ¿No? Porque lo primero que se nos debe venir a la cabeza es, vale, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la razón que ha producido esto, no? Y realmente hay muchas variables. Eso hay que estudiarlo de manera personalizada porque hay muchas variables. Por ejemplo, puede ser que se haya incrementado el volumen de leads por persona de ventas, lo cual hace que no lo podamos tratar con todo el cariño que se merece. Puede que haya una falta en la calidad de los leads, una falta en la información que tenemos de cada uno de esos leads, o que hay demasiada automatización o poca automatización, o se le contacta en un momento poco apropiado. Fijaos que al final lo que da respuesta a todo esto no somos nosotros, son los datos, ¿no? Y eso es por eso insisto en la importancia de trabajar sobre datos y que tanto marketing y ventas tengamos todos los datos a tiempo real para poder saber todo de cada usuario e incrementar esos ratios de conversión, ¿no?